Bienvenidos a Entrevistas Ágora Surcolombiana. En el día de hoy vamos a hablar acerca del Ateneo Popular Comunitario en su segunda versión, organizado por el Programa de Comunicación Social y el Programa de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Para las entrevistas de hoy tenemos a Luisa Fernanda y a Juan David, estudiantes de Comunicación Social de la CUN, que nos acompañaron en el Ateneo y van a contarnos un poco de sus experiencias comunitarias. Buenos días, gracias por la invitación, no solamente a este evento tan importante, sino también pues a este programa tan interesante también de la Universidad Surcolombiana. Vale, Luisa, vamos a comenzar hablando precisamente sobre la comunidad, sobre nuestras experiencias de trabajo comunitario, que ha sido como la excusa para encontrarnos ahora. Quiero que nos cuentes un poco cuál es esa primera experiencia de trabajo comunitario con comunidades particulares, jóvenes o niños que has tenido, que tuviste en tu vida. Bueno, para mí, primero que todo, debo aclarar que la comunidad es todo, es nuestro entorno, es la ciudad, es donde estudiamos, es nuestra familia incluso, es nuestra primera comunidad. Puedo decir que la primera comunidad que pude tratar fue cuando me estaba ya graduando, a punto de graduar de bachillerato, que estoy egresada de la institución educativa CEINAR, una institución artística. Yo era de la modalidad de danzas. Entonces la primera comunidad con la que trabajé fue un grupo de niños que estudiaban también en el CEINAR, pero hacían parte de primaria. Ellos pues me llegaban a mí con historias siempre como muy fuertes, siempre me decían como que sus papás se golpeaban, se maltrataban, los agredían no solamente física, sino psicológicamente, y además pues también eran niños muy agresivos. Digamos lo que cuando tuve la oportunidad de trabajar primeramente con ellos, para mí fue como algo, ¿qué pasa aquí? O sea, y cómo desde la danza yo puedo sensibilizarlos y puedo transformarlos. Entonces, digamos lo que es fue mi primera experiencia con ellos. Pero ya ahora como estudiante de Comunicación Social y Periodismo, ya en 10º semestre que estoy, la comunidad con la que pues ahora tuve la oportunidad de trabajar fue con un grupo de hombres de surorientales de Neiva. Ellos, digámoslo también, sí, las historias que los niños me contaban eran difíciles porque y eso que estaban estudiando, pues la que ellos tenían era aún peor porque, digámoslo, no tuvieron la oportunidad algunos de incluso llegar a un colegio, a educarse académicamente, sino solamente a educarse de lo que veían en su entorno. Entonces, pues digámoslo que también fue una experiencia muy significativa, porque también no solamente nosotros podíamos enseñarles desde nuestra área de comunicación social, sino también ellos nos enseñaban a nosotros cómo debíamos trabajar y cómo cada día debemos mejorar para que puedan recibir mejor lo que queremos llevarle a ellos. ¿Cómo llegaron a ese grupo de hombres? Bueno, ¿cómo llegamos? Pues digamos lo que ya todos nuestros compañeros, somos 3 los que estamos desarrollando esta actividad con esta comunidad, y pues 2 de nosotros, bueno, todos trabajamos ya en medios de comunicación. Coincidimos en que pues hicimos alguna vez una nota del grupo que estaban pues ellos allá trabajando, un empresario, Soproteco se llama la empresa de seguridad, que están ayudando a esos jóvenes a resocializarse desde lo laboral. Entonces, pues nosotros nos causó interés y quisimos inmediatamente empezar a ver cómo y qué cosas le podíamos enseñar nosotros desde la comunicación social. Digamos lo que fueron varios grupos los que pensamos antes pero fue el que más nos llamó la atención precisamente por el entorno en el que ellos estaban. Entonces, ¿eran grupos de jóvenes entonces? No son jóvenes, bueno, algunos son jóvenes, otros no tanto. La mayoría ya tienen su familia, a pesar de que son algunas chicas muy jóvenes, ya tienen 2, 3 hijos, entonces pues queríamos llegar a ellos precisamente. De todas esas historias que escuchaste, muy significativas, como dices, una que te haya marcado, una que tú hayas dicho, jamás voy a olvidar esta historia que me contó este hombre. Bueno, pues es que son muchas, ¿no? Pero digámoslo, la más impactante fue una señora que tenía 6 hijos, 5 hombres, una mujer. Ella nos hablaba de que desde muy pequeña tuvo problemas en su hogar, con su padrastro, porque no tenía papá sino padrastro, y con su mamá. Ella no quería pues hacerle caso a la mamá y pues tampoco mucho menos al padrastro. Entonces, a raíz de eso, a los 12 años se fue de la casa y quiso ir a vivir con su abuela. Tampoco se llevó muy bien allá y decidió partir
pues de los dos hogares y sencillamente conseguir novio y empezar a hacer como su vida independiente. Ella luego de conseguir esa independencia pues quedó embarazada de su primer hijo y a raíz de eso pues se empezaron a formar. Eso en una casa que pues tuve la oportunidad de estar en su hogar, es levantada con tejas, es completamente tejas, no es nada como verdaderamente estructurado en cemento, no solamente eso son como tejas, y ahí pues conformó su familia, 5 hijos. Ella me contaba que a los 17 años, que el hijo mayor al momento de cumplir 17 años, justamente ese día, fueron atacados por pandilleros, por decirlo de alguna forma, porque así lo llaman ellos, pandilleros, un grupo de pandilleros que pues entraron al hogar pues a la tranquilidad del hogar y impactaron a su esposo con 5 tiros y ella con 1. Entonces pues ahí empezó, digámoslo, la revolución. Antes de eso pues ella necesitaba generar una estabilidad y ella lo que hacía era expender drogas, pero digámoslo, ella siempre mantuvo como a sus hijos en su casa, yo les doy todo, ustedes no necesitan ir a buscar nada afuera, yo los mantengo completamente, pero aún sabiendo que lo que estaba generando ese recurso era pues de una manera no tan buena y que de una u otra forma generaba un mal ejemplo a ellos. Ella tuvo un proceso como de recuperación y ese proceso duró más o menos como 6 meses y entonces en ese tiempo los hijos quedaron completamente desamparados. ¿Y qué había en su entorno? ¿Qué podían hacer ellos? Pues la más fácil, robar. Entonces el mayor simplemente empezó a meterse como, tenía esa sed de venganza y cómo podía él pues vengar la muerte, o la muerte no, sino como el atentado que le habían hecho a su familia. Y yo también soy capaz de matar, y yo también soy capaz de tirar un vale, y yo también soy fuerte, y bueno, se llenó de todas estas cosas y se empezó a incursionar en esto. Y el que le sigue, pues empezó a robar para poder dar sustento a su familia. Pues el segundo, el que robaba, pues un día cayó en manos de la policía porque pues lo descubrieron robando y sencillamente pues fue detenido y estuvo en Hogares Claret. El mayor pues siguió en su cuento, en su pandilla y luego un día pues que yo siempre decía, la señora siempre decía que la base de todo el problema es la falta de tolerancia. Y cuando nosotros preguntábamos, pero ustedes ¿por qué pelean? O sea, ¿por qué existen estas pandillas? No, por poder. Es que acá el que manda es, si yo mando, usted no puede mandar. Y si usted me grita, yo lo grito más duro. Y si usted me pega, yo le pego más duro y así sucesivamente. Entonces, en una de esas, el grupo de la pandilla del hijo de la señora, pues fue atacado. Entonces dijo, ay, pero ¿cómo así? Bueno, entonces el muchacho también salió a vengarse de ellos. Tuvo un enfrentamiento con el jefe de la pandilla y pues sencillamente ambos se dispararon. La señora dice que ella, gracias a Dios, sí siente que Dios nunca la ha abandonado, porque primero, ella no falleció en el momento de cuando fue impactada por primera vez, y segundo, el hijo recibió una bala en el brazo y otra en la columna vertebral. Ella dice que el hijo llegó normal en la moto, pero cuando ella le levantó el buzo, fue, digámoslo, fue una bendición haber encontrado que, aunque la bala rompió el buzo, no entró a la columna como tal, o sea, salió ileso. Y la bala que le entró por el brazo sencillamente salió por esa parte y tampoco tocó ninguna parte importante de su organismo. Entonces, pues, luego de que sus hijos su hijo mayor ya consiguió su esposa, o sea, empezaron todos a cambiar un poco sus vidas, su hijo mayor consiguió su esposa, su hijo, el que le sigue, pues también ahora está todavía detenido, ¿por qué? También por hurto, y ella pues sencillamente ha acogido a sus nietos, porque tiene muchos nietos, tiene como 6 también nietos, cada hijo también le ha dado ya nietos. Su hija ahora el 5 de diciembre se gradúa de bachiller, pero también pues ya tiene hijos y ella es la que responde por sus nietos. Cuando llega a esta oportunidad de trabajar con comunidad que está también delinquiendo y que quieren cambiar su vida, entonces ella sencillamente piensa en sus nietos. Yo no quiero que lo mismo que vivieron mis hijos lo vivan mis nietos.
Entonces, digamos lo que es como la historia que más impacto me causó, además porque estoy omitiendo muchos detalles que ella como que me decía a mí. Historia que termina resumiendo cuántas otras y cómo ha sido la historia de nuestro país, ¿no? Una historia de dolores, una historia de venganzas, una historia de falta de oportunidades, una historia de silencios. ¿Cuántas de esas historias invisibilizadas existirán en nuestras comunas o en nuestros barrios, ¿no? Y a veces creemos que el asunto de la construcción de paz, que es uno de los temas del Ateneo, termina resumiéndose solo en un asunto en La Habana o un asunto externo, y tiene que ver también con estos elementos cotidianos, con estas cosas cotidianas que tenemos ahí. Quiero que cerremos este espacio, Luisa, con que me digas qué enseñanzas te deja a ti como comunicadora y como persona esa experiencia que tuviste en ese trabajo con comunidad. Bueno, ¿qué enseñanza me deja a mí? Pues en realidad son muchas enseñanzas las que me deja. Primero que todo, que nosotros nos equivocamos estigmatizando a las personas. Son personas comunes y corrientes, o sea, y a veces incluso al principio tenía como miedo de ir allá porque pues yo digo, no, Dios mío, es que ese sector es súper peligroso, pero ellos también necesitan de nuestra ayuda. Y siempre, pues, lo que nosotros podamos aportar a la vida de las personas, eso le va a servir tanto a ellos como a mí. Entonces, siempre es una retroalimentación de conocimientos y de aprendizajes. Entonces, pues, la primera enseñanza que me deja es como que, si yo puedo ayudar, hágalo. Si la persona quiere que la ayude, hagámoslo, no nos detengamos a pensar, pero es que es negro, pero es que él ya mató, pero es que él pudo haber robado a mi familia, pero es que no. Porque es eso lo que genera o sigue perpetuando la violencia y la falta de paz que hay en Colombia. Reconciliarnos, creo que es la principal enseñanza que nos dejas en esa experiencia, ¿no? Cómo nos volvemos a encontrar con los otros. Vivir en comunidad implica encontrarnos de nuevo, reconciliarnos, volver a construir o encontrar el camino colectivo que tenemos. Bien, ahora nos acompaña Juan David, estudiante de 10º semestre de la CUN, y con Juan David vamos a seguir conversando acerca de la comunidad. ¿Cómo llega a la comunidad? Juan David nos ha dicho que es un hombre comunitario, entonces preguntémosle a Juan David, ¿por qué usted se considera un hombre comunitario? Bueno, siempre he tenido como la cercanía a las comunidades. Recuerdo que pues yo me crié en un ambiente con mis abuelas, en un ambiente muy religioso, y ellas siempre me acercaron a esa parte de trabajar con las comunidades desde la iglesia. En ese tiempo recuerdo que pues fundaron un comedor comunitario. Bueno, anteriormente ya había trabajado con niños, con jóvenes, pero recuerdo mucho la experiencia que fue la que más me marcó, trabajar con niños de edades más o menos de 4 a 15 años, ya eran preadolescentes, a 15 años, de comunidades vulnerables. En este caso eran de la parte vulnerable del barrio José Eustacio Rivera y de Bajo Tenerife, que es lo que nosotros conocemos como la Invasión. Sí. Trabajaba en un comedor comunitario en donde se les propiciaba lo que es el almuerzo y pues todo eso era propiciado por la iglesia. Dentro de eso también hacíamos actividades, obviamente también religiosas, pero en donde se les compartía como el sentido de hermandad, en donde se les inculcaba esos valores que de pronto en las casas no se vivenciaban. Y también tuve la oportunidad de conocer como aquellas historias. Recuerdo mucho una historia de una niña que tenía, eran 3. El hermanito tenía 6, la más chiquita, la más peque, tenía 4 años y Camila, era la mayorcita, tenía 10. El papá estaba en la cárcel. El papá estaba en la cárcel hace 4 años, antes de entrar al comedor. Y un año después de estar asistiendo a este comedor, la mamá se ahorcó. La mamá se ahorcó. Y pues los niños cuando llegaron del comedor la encontraron ahorcada.
Entonces yo recuerdo que esos niños llegaron al comedor y pues yo todavía no había salido del comedor, pues me tocaba lavar los platos, recoger mesas, todo eso. Y recuerdo que cuando ella llegó sí toda impactada, ella no sabía si llorar, si reírse, o sea, una confusión de emociones. Y yo le dije, Cami, ¿qué te pasa? Ella me dijo, mi mamá se murió, pero así como y yo quedé como que... Entonces, pues lo primero que yo hice fue acercarme a la hermana y decirle qué pasó, todo eso. Y sí, efectivamente la mamá se había ahorcado. El papá sigue en la cárcel, entonces los niños fueron a parar al bienestar familiar. Entonces, ellos siguen todavía recibiendo la ayuda del comedor comunitario, pero ellos siguen ya con el bienestar familiar. Les tocó contratar un psicólogo, bueno, un montón de cosas. Y desde la parte comunitaria, que fue donde yo dije, es bastante importante esta parte, el que nosotros podamos como que poder llegar a esas personas y poder, aunque sea distraerlos como desde ese ambiente y poderles ofrecer otras herramientas y darles esa esperanza de que hay otras formas de vivir y que sí se puede vivir bien. Ya en esta oportunidad que tuve estoy viviendo desde la materia de comunicación comunitaria, estos jóvenes, nunca había trabajado como con estos jóvenes y con historias tan impactantes. Lo de la niña fue impactante, pero es que ellos nos contaban con tanta naturalidad que sí, ellos mataban, robaban, todo eso. Nunca había vivido esa experiencia y fue, digámoslo así, un poquito duro para mí conocer como esas historias. Pero ya en el transcurso de los talleres he vivenciado que ellos sí quieren un cambio y que ellos se apoyan mucho en nosotros como comunicadores sociales, porque ellos una vez nos decían, ustedes son los que dicen la verdad y son los que comunican. Por favor, háganos el favor de conseguirnos como esas ayudas y de comunicar de que nosotros estamos aquí y necesitamos esas ayudas, sean gubernamentales, políticas, sociales, pero necesitamos que vengan y nos ayuden y no nos dejen solos, ¿sí? Entonces, esa ha sido como mi experiencia social, y pues he logrado hacer algunos contactos y unos amigos con ellos, entonces han sido muy bacanos. ¿Cómo se sintió en ese primer momento que llegó a Surorientales, encontrarse con ellos? ¿Qué expectativas tenía? ¿Cómo se sentía usted en el momento que iba en el taxi o en el colectivo, donde fuera usted? ¿Cómo se sintió antes de llegar ahí a ese espacio? Bueno, yo recuerdo que yo el taller no lo quería hacer con ellos, pero yo propuse fue a los niños del comedor para ofrecerles estos talleres. Y porque pues yo no quería ir a meterme allá a Surorientales porque pues siempre me han pintado una perspectiva de que allá es muy peligroso, que si tú entras sales desnudo, mejor dicho, es súper peligroso. Yo me imaginé el Bronx, ¿sí? Entonces pero cuando ya la docente nos dijo, no, es Surorientales, yo dije, bueno, voy a ir a hacer mi trabajo, no voy a hacer como amistades con nadie, voy a hacer mi trabajo y me vuelvo, ¿sí? Ese era mi pensado. Nunca pensé a tener una cercanía mayor a lo que yo me había propuesto. Entonces, sí, cuando iba para allá yo decía, ay, qué pereza ir a trabajar con ellos, qué tal que me roben. Yo recuerdo que ese día me fui sin celular, yo iba en mi moto, pero con el miedo de que me robaran la moto. Pero entonces un docente de televisión de la universidad me dijo, no, tranquilo, que si usted va con ellos mismos lo cuidan. Pero yo dije, ¿qué va? O sea, ¿cómo se le ocurre que nos cuidan? O sea, ¿qué tal que ellos mismos nos hagan el paseo millonario? Uno nunca sabe. Prevenido, fui muy prevenido y yo dije, vamos a ver qué pasa, que sea lo que Dios quiera. Y ya, pero ha sido una experiencia súper positiva. ¿Cómo ha transformado tu vida? En no tener como esos estereotipos de personas, ni decir tú eres rico, tú eres pobre. No, todos somos seres humanos y todos tenemos la posibilidad de salir adelante y todos merecemos las mismas oportunidades, todos tenemos las mismas capacidades y que unos nacen con más oportunidades que otros, con más posibilidades, pero así nosotros nazcamos con más posibilidades, nosotros podemos hacer de esas posibilidades las posibilidades de ellos. Entonces podemos ofrecer muchísimo. No solamente intelectualmente, de conocimientos, sino vivencial. Podemos ayudarles a conseguir trabajo, podemos ayudarles a ser mejores personas, a obtener nuevos valores, a obtener muchas cosas. Entonces es fundamental la ayuda de nosotros y me ha transformado muchísimo la vida por eso. Yo creo que definitivamente en la experiencia del Ateneo, quien ha trabajado con la comunidad no vuelve a ser la misma persona. Cuando uno se encuentra con la comunidad, uno cambia.
Le cambia el mundo, le cambia la mirada, le cambia la relación con los otros y con las otras, y creo que efectivamente también nos cambia el ejercicio profesional y lo que son las ciencias sociales. ¿Cuál consideras que es el reto que, por ejemplo, estas experiencias comunitarias te dejan como profesional y como integrante del campo de las ciencias sociales? Uy, pues son demasiados retos porque podríamos decir que todos hacemos un trabajo comunitario desde la academia por compromiso. ¿Sí? Todos hacemos ese trabajo porque nos toca, ¿sí? Los que ya son profesionales, porque me toca hacer una nota para la parte comunitaria del noticiero o un programa de televisión es comunitario, entonces tengo que ir a meterme allá. Pero nadie lo hace como con ese sentido social de verdad, porque le nace, porque le gusta, y es cambiar eso. Yo siempre he dicho que hoy día el ser humano es bastante egoísta y siempre está pensando en yo, cómo me beneficio yo, y jamás pensamos en el otro que está sufriendo, ¿sí? Hay veces pensamos que nuestros problemas son más impactantes y son más importantes que los de los otros, cuando hay veces no es verdad, ¿sí? Hay problemas más importantes que los de nosotros, y yo pienso que es el principal reto de nosotros como comunicadores sociales, como estudiantes, como profesionales, es cambiar esa mentalidad, dejar de pensar de pensar tan egoístamente y decir, no, hey, yo con mi con mi estudio, con mi formación, puedo llegar a formar una nueva sociedad, puedo llegar a contribuir con esa paz que tanto estamos luchando aquí en Colombia. Entonces podríamos decir que es eso. Ese es el principal reto, cambiar esa mentalidad como comunicadores sociales, como trabajadores desde las ciencias sociales humanas, y trabajar más porque me gusta, porque me nace, por amor hacia esas comunidades. Y dos, diría que mantener los proyectos que se ponen en pie. Uno de los principales problemas de aquí de la ciudad de Neiva es que nacen una cantidad de proyectos comunitarios, porque yo digo que todos los días nace un proyecto comunitario, pero el futuro de ese proyecto comunitario es el dudoso. ¿Por qué? Porque hay veces las entidades gubernamentales no nos colaboran, porque nos toca de nuestros recursos buscar como esos patrocinios, pero entonces esos proyectos nunca tienen un futuro seguro, siempre son, en este caso, por ejemplo, en este taller, nosotros hemos buscado como esa permanencia. Estamos pasando proyectos a la gobernación, a la alcaldía, desde luego desde la universidad, para que se perpetúe, y nosotros como estudiantes, desde las prácticas, desde la materia de comunitaria, seguir haciendo ese proyecto y seguirlo perpetuando. Pero entonces es eso, ese es el principal reto, dejar claro cuál es el futuro de los proyectos comunitarios. Ellos nos comentaban, yo recuerdo que aquí una vez vino un medio de comunicación, nos prometió un montón de cosas, hicieron talleres por 3 meses y se fueron. Pero entonces las promesas nunca están. Entonces yo digo que eso es como lo principal, ellos ya no confían en los medios de comunicación, no confían en los comunicadores sociales. Entonces, eso es otro reto, recuperar. Ni en las ciencias sociales. Ni en las ciencias sociales, ni en los psicólogos, ni en nadie que les pueda decir, puedes tener algo de esperanza. Ellos ya dicen, no, yo ya nací aquí me quedo, y aquí me quedaré. Entonces, yo digo que ese es el principal reto. Cambiar la mentalidad de nosotros, hacer que nuestros proyectos sean permanentes, y recuperar esa confianza de las comunidades más vulnerables, porque pues sin nosotros, sin comunidades, no somos nada. Creo que el encuentro con ustedes nos enseña varias cosas: reconciliación, continuidad, procesos, compromisos. Creo que uno de los retos principales de encontrarnos como ciencias sociales para trabajar con las comunidades. Muchas gracias, Juan David, muchas gracias a la CUN por estar con nosotros en este espacio de diálogo. Bueno, ya nos veremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.